¿Cómo definirías sexualidad y qué es para ti la homosexualidad? Bueno, la sexualidad es algo inherente a todo el ser humano, digamos, ¿ya? Nosotros nacemos como seres sexuados, tenemos un aparato reproductor que se va sexualizando a medida que vamos socializando y que nos vamos conociendo también como seres humanos, ¿ya? En ese sentido, la sexualidad es un motor en el fondo humano, ¿ya? Que entre otras cosas lleva a la reproducción, ¿ya? Pero no necesariamente está íntimamente vinculado. La sexualidad es un ejercicio cotidiano, es algo que está presente en cada acto, incluso el acto de la succión en un bebé recién nacido, eso ya es un acto sexual y provoca un placer sexual, ¿ya? El hecho de controlar esfínteres, todo eso tiene vínculos súper cercanos con las manifestaciones de la sexualidad, que luego se tornan en otras, digamos, que son las que uno ya de adulto conoce. Pero finalmente la sexualidad es algo inherente, nosotros nacemos sexuados y es imprescindible para la vida, digamos. Finalmente es parte muy importante de nosotros mismos, de lo que somos. ¿Cómo definiría yo la homosexualidad? Me parece que es una de las tantas expresiones de la sexualidad, ¿ya? De esta sexualidad que es parte constitutiva de nosotros, una parte muy importante de nosotros, y en que hay una elección de objeto que quizás es distinta a lo que nosotros entendemos como heterosexualidad, pero que eso también es una... En el fondo nuestra sociedad es muy heteronormativa, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que siempre está esperando que un hombre esté con una mujer con un hombre. La legislación actual está hecha para eso, digamos, el matrimonio dice que es entre un hombre y una mujer, y la homosexualidad, digamos, es parte de una vivencia de una sexualidad como la de todas las sexualidades, en que quizá hay una elección de objeto que es distinta a la normativa actual, digamos, ¿ya? Eso es. ¿Cómo influiría desde la psicología la enseñanza acerca de la homosexualidad en la infancia? ¿Y cuáles crees tú que serían las consecuencias en la adolescencia o en la edad adulta? Ya, espera, media larga la pregunta, pero vamos. Mira, me parece a mí que nosotros debemos ser como adultos responsables de educar en muchos temas a nuestros niños, digamos, ¿ya? Uno de esos temas tan importante como muchos otros, digamos, es la sexualidad, ¿ya? La sexualidad, digamos, personal y la sexualidad del resto del mundo, ¿ya? ¿A qué voy con esto? Que en el fondo una enseñanza responsable de la sexualidad va a permitirnos a nosotros, seres humanos íntegros, digamos, como en paz con nosotros mismos, ¿ya? Porque vamos a saber vivir nuestra sexualidad de una manera responsable y con conocimiento de causa, ¿ya? Eso es muy importante. Evidentemente que cómo tú le vas a enseñar a un niño de 2 años a cómo tú le vas a explicar a un adolescente de 14 es muy distinto, ¿ya? Porque hay otras inquietudes, hay otras hormonas que se mueven, digamos, eso. Entonces, en ese sentido es muy importante tener tacto y comprender a quién le estás enseñando y a quién estás educando, ¿ya? A mí me parece fundamental que un niño sepa de sexualidad desde muy temprana edad, ¿ya? Como te decía, siempre resguardando qué es lo que tú le estás entregando, ¿ya? Pero se ha visto, por ejemplo, hay muchos estudios en Estados Unidos que dicen que, por ejemplo, el abuso sexual a niños, que es el más frecuente, digamos, disminuye mucho en la medida en que tú le explicas a un niño, por ejemplo, cuáles son las partes del cuerpo sobre las que tiene que empezar a sentir pudor, cuáles son las partes que se exponen y las que no, por ejemplo, quién puede tocarte y quién no, o sea, cosas súper básicas, desde tú puedes ir al baño y te puede acompañar tal o cual persona, y bueno, y idealmente enseñarle ya como la autovalencia, digamos, en esos aspectos. En ese sentido, a mí me parece que es fundamental la educación sexual, que es algo que actualmente no está en las mallas de ningún colegio, muy pocos casos incorporan sí educación sexual, pero es fundamental. Ahora, el hecho de educar en sexualidad a un niño
permite que nuestros adolescentes probablemente sean más responsables, ¿ya? ¿En qué sentido? En que tú, si le dices, bueno, es súper distinto, por ejemplo, cómo nos enseñaron a mi generación y más atrás a cómo se está enseñando ahora, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si tú decís condón, un joven no va a salir corriendo ni se va a poner rojo, ¿me entendí? Que era así lo que pasaba hace 20 años atrás, ¿ya? En ese sentido hay que ser súper claro, y como el ejercicio de la sexualidad debe ser responsable. Está en las manos de cada persona que eso sea así, ¿ya? Evitar infecciones de transmisión sexual, embarazo adolescente o no deseado, evitar contagios de VIH, por ejemplo. Eso va a estar en las manos de cada uno, ¿ya? O sea, porque en el fondo nadie te va a andar cuidando para que no te pase nada, ¿ya? Porque ahí hay un ejercicio de la intimidad también que es ineludible. Pero si tú estás bien educado al respecto, es probable que tú sí vayas a prevenir muchas patologías, vayas a vivir tu sexualidad de una manera responsable, y eso a mí me parece fundamental en el fondo, que cada uno tenga las herramientas para ejercer su vida como ya uno decida. ¿Cuáles serían los beneficios de instalar diálogos sobre diversidad sexual en la casa? Sí, mira, a mí como principio, no sé si beneficio, pero a mí me parece como muy importante hacerlo, porque en el fondo uno no puede educar o vivir en una burbuja, digamos, ¿ya? O sea, tú vas a salir de pronto de tu casa y vas a encontrarte en el colegio con compañeros que van a tener tendencias quizás homosexuales o declaradamente homosexuales, o luego te va a tocar mucho ver en la universidad, qué sé yo. Y en ese sentido a mí me parece súper importante que sea como tu familia, como núcleo, digamos, quien te explique eso, ¿ya? O sea, más allá de que en el colegio probablemente igual te van a hablar de eso y eso, pero la familia, digamos, tiene como en el fondo como te lo vaya a explicar tu familia es como lo que a ti te queda, digamos, ¿ya? Y en ese sentido creo que es particularmente relevante que uno sea educado, no en una burbuja, digamos, como que te digan, mira, bueno, el mundo es así, asá, tú puedes juzgarlo como a ti te dé la gana, te puedes quedar con las impresiones que tú quieras, digamos, porque puedes tener buenas o malas experiencias asociadas a todo, digamos. Pero es fundamental que en el fondo se reconozca que hay personas que les gusta Juanito, les gusta Pedrito o Rosita, digamos, ¿ya? Si eso es algo que no se puede evitar de mostrar, no se puede evitar de ver. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante que en el fondo uno sea educado en eso, que el mundo es así, que tiene colores, que tiene olores, tiene sabores y todo distinto, y todos convivimos y todos podemos convivir en paz. ¿Cuál crees tú que es el rol de la psicología al momento de abordar estos temas y la influencia que estos tienen en las políticas públicas? A ver, el rol de la psicología en estos temas es, pienso yo, que contribuir a una convivencia social, ¿ya?, más saludable, con un clima de aceptación, contribuir a que la diversidad sea un valor social, ¿ya? No digamos algo que promueva unas y otras personas nada más, sino que contribuir a que esto sea como sociedad, que se valore la diversidad, ¿ya? No que sea como, oh, esto es raro, o esta persona, no juzgar esas cosas, ¿ya? O sea, porque creo que la diversidad es fundamental en una sociedad en que, por ejemplo, están llegando cada vez más migrantes. Tú hoy en día caminas por la calle y ya se ve gente de razas, etnias, religiones, muy distintas, ¿ya? En ese sentido creo que tenemos que nosotros ser educados en diversidad desde muy pequeños, ¿ya? Ahora, el rol del psicólogo sí es contribuir a la aceptación de esta diversidad, a la valoración de esto, ¿ya? Tanto como sociedad como en núcleos familiares, porque a veces para núcleos familiares es muy difícil aceptar, por ejemplo, un hijo que salga del closet, qué sé yo. Y también personalmente, ¿ya? Porque también hay de repente procesos personales en un sujeto que de repente, claro, está confundido y eso, y un psicólogo también es capaz de ayudarle a resolver esas confusiones, ¿ya?
entonces como que puede contribuir en varios niveles. Y eso a mí particularmente fue lo que me gustó de la psicología también, que en el fondo no es algo como, no solo te vas a dedicar a hacer clínica o algo organizacional en la empresa y eso, sino que como que te permite tener herramientas para contribuir en distintos niveles. Eso es bueno. Ahora, en política pública, me parece que la psicología no está muy metida en política, digamos, ¿ya? Pero es algo que debiese empezar a cambiar pensando en la gran cantidad de psicólogos también que hay. Me parece sí que en el último tiempo, últimos 10 años te diría, sí se está escuchando un poco más a la sociedad civil, que son estas ONG, fundaciones y eso, y allí es donde está como el principal capital de psicólogos especializados en diversos temas, ya no solo en diversidad sexual, sino que en un montón de temas que son más novedosos y que probablemente el gobierno de turno, digamos, no tenga formación especializada, no tiene por qué tenerla, quizá incluso, en temas muy puntuales, ¿ya? Y bueno, en ese sentido creo que la política pública sí debe considerar a la sociedad civil especializada en diversos temas, ¿ya? Ahora, me parece que lo está comenzando a hacer, que no lo ha hecho lo suficiente. ¿Por qué pensaste en un cuento para abordar este tema y cuáles serían los beneficios y prejuicios de esta metodología? Ya. Mira, la verdad yo no tengo mucha experiencia con niños, yo siempre he trabajado con adultos, ¿ya? Pero soy mamá hace 5 años, ¿ya? Entonces yo a mi hija, por ejemplo, todas las noches voy y le leo varios libros, ¿ya? Y a mí me encanta eso porque además veo que ella entiende distintas cosas que quizás para mí sería súper complicado de explicarle si no fuera a través de una situación ficticia que un libro, porque quizás en la vida cotidiana no se da la oportunidad de ver, no sé, alguna situación que tú puedes reflejar en un libro. En ese sentido, bueno, y además yo he estado trabajando ya hace casi 2 años con familias homoparentales, porque yo estoy haciendo un doctorado y mi doctorado es sobre homoparentalidad. Yo, dentro de esa investigación que llevo a cabo, bueno, he entrevistado muchas familias y empecé a entrevistar a los hijos también, ¿ya? Que yo inicialmente no lo iba a hacer, pero me pareció súper interesante. Y los hijos, cada vez, por ejemplo, que yo les preguntaba a ellos qué significa para ti o cómo vives tú el hecho de tener 2 papás o 2 mamás o qué sé yo, y a ninguno, por ejemplo, le llamaba mucho la atención, ¿ya? Ninguno te decía como que, oye, es tan raro, no, para nada, o sea, era lo mismo que como, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un papá y una mamá y quizás no me imaginaría la vida sin ellos dos, digamos, ¿ya? Pero para los niños en otros contextos es igual, es súper natural y empieza a ser un poco más complicado cuando los juzgan en el colegio, cuando los compañeros le empiezan a hacer notar las diferencias, pero en mala onda, ¿ya? Cuando si le hacen ver las diferencias como algo natural, no hay ningún problema. En ese sentido yo pensé que, yo dije, bueno, sería súper importante como reforzar eso en el fondo, la no discriminación, porque ningún niño nace discriminando, ningún niño de 2, 3 años va a decir, oh, él es gay, qué atroz, o él tiene esta raza, o él es musulmán, que ahora está tan de moda. Ya, ningún niño nace discriminando, no sabe como qué es lo bueno y lo malo en eso, ¿ya? Entonces yo dije, bueno, sería muy lindo, como en el fondo, generar un material para un niño pequeño que viva todo esto como desde la naturalidad, lo mismo que le está pasando a los hijos de familias homoparentales, como reforzar esa idea, ¿ya? Algo como, en el fondo, mostrar una situación como algo natural, ¿ya? Libre de discriminación, ¿ya? Y ahí yo dije, bueno, pero ¿cómo? Y entonces, bueno, ahí pensé, porque yo, por ejemplo, gente más grande, jóvenes y eso, yo doy charla, hago clases, hago otras cosas. Y dije, bueno, para un niño, ¿cómo se le enseña? Y ahí yo dije, bueno, un libro. Yo siempre me apoyo mucho en los libros, como que a mi hija le paso comprando libros, yo misma le escribo y eso. Entonces dije, un libro, eso es. Y bueno, y ahí, además, como yo no soy escritora, pedí que me lo revisara mucha otra gente. ¿Ya? Me lo revisó la Escuela de Psicología de la Chile, la Escuela de Educadores de Párvulo y mucha otra gente. Y, bueno, a todos les pareció que más o menos estaba bien.
ningún experto en literatura, pero a todos les pareció que en el fondo lo que yo quería transmitir estaba bien hecho. Y así surge Nicolás tiene dos papás, que a mi parecer, y yo ya lo usé con mi hija y he visto como con los hijos de muchos amigos, que a ninguno le llama particularmente la atención el hecho de que haya dos papás, sino que les gusta mucho de que Nicolás es un niño muy feliz, que tiene muchos papás, porque también está su mamá entre medio y eso, y que está criado, está siendo educado en un contexto de mucho amor, en donde cada uno tiene actividades individuales con él y también tienen actividades en conjunto. Y eso es lo que valoran mucho el libro. ¿Y tú crees que el libro está cumpliendo su objetivo? Yo, mira, creo que en principio para mí lo cumplió. Ya, lo cumplió y sobrepasó todas las expectativas de lo que yo pensé, porque yo realmente pensé, voy a escribir este libro que está muy bonito, quizá a alguna gente le interese y eso, pero por ejemplo llevamos 5 días con el libro en PDF en la web y tenía 400.000 descargas, o sea, es un número pero que yo no había escuchado nunca que algo como que se difundiera tanto. Los libros, la primera edición fue de 5.000 ejemplares y voló, así, pero voló, se desapareció en un santiamén y recibíamos correos de gente pidiéndolo y eso. Tuvo que hacer una segunda edición y mira, en ese sentido creo que sí, que llegó a muchas partes, llegó a más partes de las que yo pensé que iba a llegar. Ahí, también la Junji se comprometió a la difusión, la Municipalidad de Providencia, que están los cafés literarios, otras municipalidades, hay gente que también tuvo reparo en su distribución, pero ahí también el hecho de haberlo puesto en la web y gratuitamente también permitió que se difundiera como súper democráticamente, digamos. O sea, hoy en día es muy poca la gente que no tiene acceso a internet un rato aunque sea. Así que para mí sobrepasó la expectativa. Mi expectativa era como generar un insumo, abrir una discusión, y creo que además toda la discusión que se generó fue súper respetuosa. Y salvo, un par de, pastores evangélicos y qué sé yo. Pero la discusión en general fue súper respetuosa, ¿ya? Como que nadie dijo como que esto se acaba el mundo porque se está hablando de esto, sino que fueron reparos más pequeñitos. Y ahí yo como que eso para mí fue como esto sí me deja súper contenta, porque mi trabajo no fue criticado así como, tú hiciste un libro horroroso, fue malo, o